difusión cuenta. Los lugares desde donde se perciben las historias son espacios de libertad. Libertad de creencia, de pensamiento, de ser. Y este es un derecho que todo ser humano posee. Como por ejemplo, un turista que visita por primera vez un territorio nuevo. Intuyo que podríamos todos darle la bienvenida de vez en cuando a esos espacios y lugares que nunca llamamos ni tocamos su puerta, pero que el timbre sutilmente siempre resuena. Bienvenidos a todos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez. Gracias por acompañarnos en una programación más y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. En el programa de hoy tenemos a una nueva invitada a la que todos hoy conoceremos. Ella es quien nos va a invitar a conocer su mundo, su historia, su camino de vida y la importancia de las transformaciones profundas. La presentamos. Ella es Juliana Pérez. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la bienvenida. Y gracias por abrir este espacio para que muchos tomemos conciencia de la transformación cotidiana que se hace con solo vivir. Gracias a ti, Juliana, por estar aquí, por aceptar esta invitación y por unirte a esta suma de tomas y expansión de conciencia. Me gustaría ir conociéndote. Juliana, ¿dónde naciste? Yo nací en una ciudad muy pequeña de Colombia, se llama Buga. Esto queda como en una comunidad autónoma o departamento que se llama el Valle del Cauca. Y bueno, aquí estuve mi niñez. Okay. ¿Quieres decir tu edad? Tengo 36 años en esta vida. ¿Y eres mamá? Sí. ¿Con qué soñaba Juliana cuando era pequeña? Como propósito de alcanzar. Yo siempre soñé con servir. Lo que pasa es que las ideas se nos van transformando. Entonces, para mí el servicio tenía mucho que ver con los uniformes, ¿no? Eres policía para servirle, eres militar para servirle a la sociedad, eres médico para salvar vidas y servir, ¿cierto? Entonces yo decía, yo quisiera ser militar, o quisiera ser médica, o quisiera ser algo. No fui ninguna de las dos, pero estoy sirviendo. ¿Con o sin uniforme? Exacto. Defíneme en una palabra, Juliana, en el momento actual en el que tú te encuentras vitalmente. Plenitud. Lo tienes claro. Sí. ¿Y te dedicas actualmente? Bueno, esto tiene una historia detrás para poderlo comprender, pero básicamente soy traductora de almas, mentora estratégica para el equilibrio de la vida. Hago talleres, acompañamientos, sesiones, escribo, entonces también estoy en esa tarea. Soy mamá, pareja, empresaria. Hago muchas cosas. A eso me dedico, a vivir, a vivir. Muy bien. Ha habido un proyecto que tú has realizado hace algún tiempo y está transformado, manifestado en un libro maravilloso. Hace algunos años lo publicaste llamado Se vale vivir. Si lo tienes ahí, por favor, muéstranoslo y cuéntanos tu historia. ¿Qué historia hay? ¿Por qué has publicado tú ese libro? Les muestro. Es una invitación a la transformación. Sí. Y está mi rostro porque conlleva dar la cara a un tema que tiene mucho tabú en la sociedad y que muchas veces creemos que solo nos pasa a nosotros la historia que vivimos. Pero en el momento en el que abrimos esto y ponemos la cara, nos damos cuenta que hay muchas más personas que están pasando por ello. Entonces, Se vale vivir comienza a ser mi filosofía de vida en un momento en el que pensaba que iba a morir, en el que los médicos no me daban esperanza de vida y en el que estaba tan abrumada que me sentía consumida. Y es lo que denominé el gran momento Big Bang, ¿no? Morir en vida. Muero en vida hace 14 años
Y durante el proceso, en varias instancias, me dicen que cada vez estoy peor, ¿no? Pero aquí sigo 14 años después. Entonces es lo que manifiesto en el libro. Cuento una historia que tiene un proceso que se divide en 9 etapas, son 9 capítulos, donde te cuento por qué pasé. ¿Sí? Estoy hablando de un tema sensible, como es un diagnóstico de VIH-Sida. Cuando me lo descubren, me dicen que estoy en SIDA terminal y que no hay mucho que hacer porque mi sistema inmunológico no trabaja. Desde allí, entonces empieza esta transformación y esta discusión interna y externa, ¿no? Al final, todos en el exterior manifestamos lo que vivimos en el interior. Yo no comprendía por qué me estaba pasando esto, yo no comprendía qué debía hacer para estabilizarme, yo no entendía lo que estaba viviendo y tenía 21 años. Sí. Pero en el exterior era esta disputa continua con el sistema médico de tienes que ir al médico cada tanto tiempo, tienes que tomar 10,000 pastillas, tienes que hacerte una profilaxis. Me hablaban en términos que ni comprendía y que para mí eran toda una maraña de me hacen perder más, estoy más enredada. ¿Sí? Algo en mi interior me decía, no necesitas eso, no es verdad, hazlo diferente. Pero en esta disputa continua, pues también era entender y encarnar lo que estaba viviendo y permitirme vivir la humanidad, porque estamos aquí para vivir las emociones. Y esta historia o un episodio como estos de salud que no tienen necesidad de tener en cuenta este diagnóstico o esta etiqueta, te lleva a sentirte perdida, a hundirte en unas emociones que al final, si te permites vivirlas, pues empiezas a evolucionar. Esto es lo que te cuento en cada primera parte de cada capítulo, ¿no? Son 9 capítulos desde el momento en el que morí en vida hasta donde empiezo a vivir en plenitud como lo vivo ahora. De luego hay un mensaje de mi alma se conecta y comunica en prosa, entonces es una poesía que te da información, que te muestra un panorama diferente, pero que si no has comprendido el capítulo, no lo vas a comprender. Sí, es como la contraprestación de... Y por último, cada capítulo trae un listado de lo que para mí fueron mis aprendizajes de esa etapa, ¿sí? Para que otros puedan incluirlos, adaptarlos, integrarlos a su vida, porque entiendo y soy partícipe de que así como en este cuerpo físico, cada célula cumple su función, en el cuerpo que se llama universo, por decirlo de alguna manera, cada uno de nosotros somos una célula que cumplimos nuestra función. Y si hay una célula que aprende a hacer su trabajo, pues la otra lo podría adaptar por reflejo o por sentirse identificado. Entonces, de esta manera podría ser más fácil los procesos para otros. Esta historia es circular y hago mucho hincapié en ello porque no te digo en tal año me pasó esto, en tal año esto, en tal año esto, porque los procesos no son lineales. Claramente, para que a mí no me volviera a pasar o para que yo tuviera que volver a pasar por el mismo lugar con otro nivel de conciencia, tuve que volver a circular por allí. Es el espiral de la vida al final, ¿no? Y entre más conectada estaba conmigo, pues más me podía permitir avanzar cuando las situaciones del exterior se me presentaban sin dejarme abrumar. Eso es lo que encuentran en el libro. Eso implica prestar atención, supongo, a asuntos personales que tú tenías pendientes, esos conflictos internos de los que tú hablas, esa gestión emocional. Hablamos mucho aquí sobre la salud y el bienestar. Por esto esta pregunta, que no hace falta si no quieres explicar tus asuntos personales, pero detrás de esa enfermedad habían asuntos pendientes que tú querías, notaste o sentiste que tenías que poner en orden dentro de ti o transformarlo. Sí, claro. Al final, nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, ¿cierto? Cuando hay una sintomatología que llega a este cuerpo físico, es porque los otros cuerpos que nos componen nos están llamando la atención de alguna manera. Hablemos del mental, hablemos del emocional y del espiritual, por ser 4 de los más básicos como que conocemos coloquialmente. Entonces, Se Vale Vivir empieza a ponerme en jaque, ¿no? Porque te dicen, te vas a morir, este cuerpo se va a acabar. Y al final podemos ser muy espirituales, pero si este cuerpo se acaba, con esta humanidad se va la espiritualidad porque no hay manera de volverla a vivir o de vivirla,
¿cierto? Ya vienen a entrar creencias de reencarnación, de otro tipo de cosas, pero en esta existencia, si se acaba esta persona o este personaje que yo creí que se llama Juliana Pérez M, ¿cierto? Pues se me acaba la espiritualidad, porque la única manera de vivir la espiritualidad es a través de esta humanidad, ¿cierto? Entonces, la invitación del libro me lleva, por eso tiene un subtítulo que es Se vale vivir, la única razón por la que estás aquí. O sea, tú estás aquí para vivir, ¿cierto? Y muchas veces nos enfocamos tanto en la muerte, que lo hacemos solo una vez en esta existencia, ¿cierto? Que se nos olvida vivir y vivir cada instante en el que estamos. Entonces, la invitación principal era esa. No me daba el permiso de vivir. Me condicionaba mucho, me preocupaba demasiado, vivía con mucha ansiedad, pero también entras a mirar una biodescodificación y empiezas a saber que cada parte del cuerpo físico pues te lleva a solucionar o a gestionar temas importantes. Entonces, el VIH son barreras invisibles para que las personas no se te acerquen, porque hay un miedo infundado a la gente. Entonces, yo descubrí que internamente yo le tenía pánico a las personas. Y esto venía de un trauma cuando era pequeñita, porque alguien en la calle me dio un mal golpe un día. ¿Sí? Entonces yo asumí que si salía a la calle me iban a hacer daño. Entonces, para que la gente no se me acercara, pues hagamos una barrera invisible. ¿Sí? Esto es mi caso personal. También fue un gran llamado a ponerme como prioridad, a entender que si yo no estoy bien, pues no le puedo ofrecer nada bien y nada bonito a los demás. ¿Sí? Porque muchas veces en ese momento de mi vida yo trabajaba demasiado, pero también tenía a cargo mi familia materna, digámoslo así, ¿no? Entonces veía y velaba por ellos y muchas veces olvidaba que yo debía tener bienestar. Entonces, cuando cambiaron los papeles y yo empecé a tener bienestar, empecé a comprender que también podía servirles y estar atento a ellos, o a ellos también, pero ya no pasaba por encima de mí. Entonces se ponen en orden las cosas. Entonces sí, y estos son 2 temas solamente, pero pueden haber muchos y a medida que leas el libro y cada capítulo tiene como 10 aprendizajes y empiezas a comprender que dices, wow, sí, claro. O sea, el llamado era constante, la transformación me daba un punto aquí, uno más allá, uno más allá. Lo que pasa es que no tenía la conciencia para hacerlos todos en forma lineal y de una sola vez. Entonces, por eso se repetían las experiencias. Y a medida que iba avanzando, pues iba integrando aspecto por aspecto y lo iba transformando. Pero claro, esto es un llamado al final, ¿no? De decir, todo síntoma físico es un llamado a la transformación. Es una sensación de que el alma, la consciencia, necesita expandirse, ¿no? Y te lleva a esos extremos o sensaciones de que tu vida está desordenada y necesitas prestar atención a esos asuntos, ¿no? Yo alguna vez unos mentores les escuchaba decir algo como, es que la vida te da llamados de atención. Primero te manda una pluma, después una piedrita, después una más grande, y si no entiendes, pues te manda una volqueta, ¿no? Como de muchas cosas encima. Yo digo que tenemos un libre albedrío, pero que también hay un plan divino desde el alma. Todos venimos a evolucionar algo y hay un aspecto. Hay un propósito de evolución por lo cual venimos a tener esta experiencia humana. Está la tarea, o está el tema más bien, ¿no? Pero el cómo lo vamos a transitar y cómo lo vamos a trabajar es un tema de elección en el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, yo debí aprender de amor propio, de priorizarme, de por amor a mí saber a poner límites, no poner límites por miedo a o por apartar algo, sino mira, esto es claro, por amor a mí, yo soy mi prioridad, entonces yo te pongo este límite, ¿cierto? Siempre era muy en función del amor propio. Y desde allí, pues entonces mi aprendizaje fue hacerlo a través de este síntoma de salud. No quiere decir que haya sido la única manera, ni quiere decir que haya sido como
lo hice, lo chequeé y ya, y no se volvió a presentar. No, se ha vuelto a presentar en otros aspectos, pero como ya tengo conciencia de ello, entonces ya digo, esto también me viene a enseñar de amor propio, entonces como ya aprendí por este lado, pues lo aplico en este otro. Entonces como lo vuelvo a aplicar, no caigo en un aprendizaje, sino que digo, con otro nivel de conciencia, lo transito diferente. Evidentemente nos estás mostrando una lección de vida, un gran aprendizaje en tu transformación. A través de esta expresión de palabras en tu libro, pues de alguna manera te ha ayudado a liberarte, supongo, y a usar esas habilidades y dones que tú tienes. La enfermedad te ha llevado a conocerte y a conectar contigo, y además a despertar o a descubrir también dones espirituales que tú tenías. Sí. Bueno, esto lo voy a dividir en dos, y una cosa es el ejercicio de escribir un libro y de hacerte conciencia de todos los eventos por los que has pasado. Es un ejercicio que yo recomendaría que todos deberíamos hacer, sea porque lo publiques, sí, sea porque lo publiques o sea porque no. Pero todos hemos pasado situaciones que nos han llevado a ser la versión que somos hoy. En el momento en el que tú puedes llegar a expresarlo y ser consciente de todo ellos, también te permite hacer las paces con tu historia. Y hoy para mí este libro es eso, ¿no? Es ese medio en el que yo hice las paces con mi historia para ser la versión que soy hoy, de la cual estoy orgullosa, la cual es una mujer y un modelo que he diseñado, que no ha sido fácil llegar a él, pero que hoy me siento con el orgullo de decir, mira, lo he logrado y honro cada uno de los pasos que he dado para llegar hasta aquí. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Entonces, sí. Además, pues estoy en paz completamente porque aquí salen cosas muy íntimas mías y estoy poniéndolo a la luz de todo el mundo. Entonces, hoy deja de ser mi historia y pasa a ser una historia de la vida que se va a cumplir el propósito de aportar algo en la evolución de la persona que tenga la misma vibración. ¿Sí? Y que cualquiera podría preguntar de cualquier cosa que está allí. Entonces, si yo no lo he sanado, pues me va a tocar y me va a resonar. Entonces no he terminado de hacer la tarea, como dice el dicho. ¿Sí? Mientras que ahora, cualquier cosa que sale aquí, a mí me lo preguntan y es como, sí, eso parte. Es como cuando estás contando una historia ajena, ¿no? Sí, porque ya dejó de ser mío, porque cerré y porque esto, pues, en lo humano me permitió hacerlo para evolucionar y para avanzar. Ahora, el proceso me llevó a ir muy hacia adentro, a conectar con otros sentidos que seguramente yo tenía habilitados desde hace mucho tiempo, pero que no había sido consciente de ellos. Entonces, sí, hoy soy consciente que tengo un don especial, que conecto con el alma de las personas, que tengo una conexión muy especial con mi propia alma y ella es la que me permite conectar y por eso traduzco y soy traductora de almas. Sí, pero también a darle una importancia significativa a todo el aspecto espiritual en esta vida humana. Entonces, no terminé ni siendo médica, ni siendo militar o policía, pero sí terminé siendo financiera y gerente de proyectos en mejoramientos continuos de gestión. Entonces, cuando uno los dos mundos, digo, ¿por qué no poner todo este conocimiento y este bagaje en la mejor empresa que tenemos, que es esta humanidad y esta vida, ¿verdad? Entonces, desde allí nace todo el tema de hacer mentoría estratégica para el equilibrio de la vida, para equilibrar una vida humana y expandirla desde la espiritualidad. Desde allí y desde todo este proceso, entonces parte esta conexión con los dones, porque cada uno de los trabajos que hacemos lo hacemos guiado por el alma de la persona. No es algo que yo no me ingenio nada, yo simplemente tengo unas pautas, pero todo mi conocimiento te lo pongo a tu favor, ¿cierto? Y si tu alma nos dice nos sirve A y nos sirve Z, o nos sirve A, Z, J, Q, pues esas son las herramientas que yo pongo a tu disposición para que tú empieces a encontrar tu camino también. ¿Cuáles son las vías para adquirir tu libro para la gente que esté interesada? Bueno, el libro está ahora en distribución. Entonces, los links de distribución están en el link de mi biografía de Instagram.
¿sí? Entonces es arroba se Adicional. vale vivir, raya al piso. Allí está, en el link de esta biografía, están los links, porque hay un link pues, para cada país en América y hay un link para Europa. Es importante lo de los dones espirituales, no porque sea una idealización, es que está dentro de esos movimientos en los que a uno le pasan su camino de vida y que a veces ni siquiera sabe gestionar cuando estos despiertan, o despiertan aún mayor cuando nos damos cuenta que estaban ahí dormidos, pero que a veces uno pues, se puede asustar, ¿no? Y hay personas que tienen un pensamiento pues, más rígido, más estrecho, y quizás no comprendan que en una situación tan complicada, como es en tu caso, en tu historia tan extrema, de decirte que te vas a morir, ahí van a despertar tus dones espirituales, ¿no? Parece que el propósito ya estaba un poco como el plan organizado en ese sentido. Sí, esta noticia a mí me impulsa a empezar mi camino espiritual, pero en ese momento no fue donde descubrí los dones. Los dones vinieron 7 años después, más o menos, cuando tuve otra caída fuerte a nivel salud física y fue una gran crisis posterior, donde había vuelto a repetir el ciclo, ¿sí? A ver si había aprendido o no. Pero entonces era como, volví al mismo lugar y cuando empecé a conectarme más conmigo, a ir siendo consciente de esto que yo sentía y que yo decía, es que así todo el mundo me diga que este es el camino, yo que debo ir hacia la izquierda, yo siento que debo ir hacia la derecha. O sea, es hacia allá, es realmente hacia allá. Y el primer contacto que tuve, o sea, aunque era muy espiritual, vuelvo y lo digo, ¿no? Tenía un camino personal bastante interesante en ese momento, entonces ya meditaba, ya hacía yoga, ya tenía mis momentos con mis técnicas de escribir, de leer, o sea, como que ya mantenía muy centrada en mí, estaba en mi proceso como sacerdotisa, como que todo este tipo de cosas. No había, sí había experimentado de pronto meditaciones muy profundas de conexiones, de percepción más allá de lo que podemos ver, pero no me había imaginado que alguien me podía hablar desde otra perspectiva o que sin ver, porque no tengo la clarividencia, ¿cierto? Desarrollada, pero la conexión con el alma me permite saber si hay una persona, si tiene un tal traje, si me hueles a este color, si está, o sea, lo sé. Esto es algo que se sabe, que se siente. Fue un día, estoy con una amiga que está en embarazo y entonces le digo, oye, que al bebé no le gustan las galletas de soda que te estás comiendo. Y me mira y me dice, ¿y tú cómo sabes que yo como galletas de soda? No sé, pero me está diciendo que no le gustan. Dice, pues cada vez que me las como, me da más náuseas y me dan agrieras. Y yo, pues sencillo, no te las comas. Y efectivamente se las deja de comer, empieza a tener un embarazo más tranquilo y pues después dio a luz a un bebé hermoso. Entonces, cuando fue este primer contacto fue, ¿yo cómo le entiendo a un bebé que está en gestación? O sea, ¿cómo es esto? Pero luego me pasa que entonces un día de la nada me despierto a medianoche y pienso en una persona que no veía hace mucho, que no sabía de esa persona hace mucho, y le digo, hola bella, ¿cómo estás? No sé qué dice más, ¿qué hay de tu vida? Y me dice, hola nena, te estuve pensando ayer, estoy en embarazo. ¿Sí? Y me trajeron de urgencias a la clínica y no he dejado de pensar en ti. Yo, wow. Entonces, los primeros que me llaman, o los primeros por los que descubro que tengo este gran don, son por los bebés que vienen en gestación. Y hoy es un servicio que pongo, porque muchas veces los embarazos se alteran por temas de papá, por temas de mamá, que con un movimiento muy corto o muy pequeñito que haga la conciencia, pues el embarazo se puede dar a un término fijo. Y así he acompañado, pues mira, ya 6 años quizá, de personas que a veces son muy cercanas, a veces no, pero que siempre en el momento del alumbramiento es como eso que sientes el llamado, ¿no? Después digo, pero ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? O sea, como, entonces, alguna vez en una meditación me dijeron, eres puente de vida, y conocemos las personas de puente de vida como las personas que ayudan a transitar esta humanidad ya para irse, ¿no?
Pero entonces yo conscientemente dije, no, pues para ese lado no, yo me voy de aquí para allá a traer y a ayudar a que vengan estas almas que vienen a experimentar esta existencia con su aprendizaje. Entonces es muy bonito, fue entenderlo y comprenderlo, fue duro porque al final todo lo desconocido nos da miedo, todo lo desconocido nos genera como un poquito ahí de milla mientras lo entendemos, ¿cierto? Pero ha sido un proceso lindo y a medida que conecto con más almas y con más personas, pues también conecto más con la mía, que me permite vivir en esta certeza, en esta coherencia y en tomar decisiones muy alineadas a este propósito de evolución para expandir desde allí hacia los demás. Qué bonito, Juliana, porque además también nos haces recordar con estas anécdotas y experiencias que compartes lo importante que es cuando uno está en su propósito de vida, pero hay otras personas, otros seres que influencian y actúan también para que tu propósito de vida vaya hacia adelante, se muestre, se manifieste, ¿no? Y a veces estas cosas no las tenemos en cuenta, pero gracias a esas experiencias no tan gratas o esas tan felices como nos cuentas de estos bebés, suman a lo que es tu gran transformación, ¿no? Claro, son los llamados acuerdos almáticos, ¿no? Es como, este momento es perfecto, este encuentro es perfecto y seguramente las personas que están escuchando esto en su momento va a ser perfecto, sea porque mañana salga y lo escuchen mañana mismo, sea porque en 5 años salga y lo escuchen y llegue a ellos y también va a ser perfecto porque van a traer una palabra, una frase, un gran clic que va a decir, wow, ¿sabes? Y esto es ese acuerdo de decir, si tú no has podido o si no has recordado tu propósito, en tal momento yo voy a aparecer en tu vida. Entonces, aquí también desdibujamos los juicios humanos porque empezamos a entender que nadie nos hace nada por propósito, sino que en el acuerdo es, yo quiero aprender desde mi inocencia almática, ¿cierto? Sobre ese amor propio, sobre cómo contenerme, pero entonces elijo que mi papá me abandone cuando soy pequeña, porque yo necesito aprender sobre darme estructura sola, sobre protegerme sola, sobre priorizarme para no permitir que otros pasen sobre mí. Y entonces pasa el tiempo y en la humanidad empiezo a odiar, empiezo a recriminar, empiezo a enjuiciar lo que este personaje ha hecho, pero al final solo hace parte de este gran acuerdo que por amor hacemos, porque es una persona que se está ofreciendo a ayudarme con mi aprendizaje. Y a contraprestación, pues él también va a aprender, ¿no? Pues porque va a aprender a darle amor a los demás, a que si no le da amor a los demás, pues tampoco se ama a sí misma, a sí mismo, ¿no? Entonces, todo es cómo nos ayudamos en conjunto. ¿Sí? Entonces se desdibujan los juicios humanos cuando entendemos todos estamos cumpliendo un propósito y que solos no podríamos y que en conjunto dice cuando estás solo, cuando estás en tu hogar, cuando estás en tu familia, cuando estás en tu ciclo de amigos, cuando estás en tu sociedad, porque incluso la ciudad donde te encuentras está ayudándote a ese propósito de tu evolución. No es lo mismo la vida que vas a vivir o que yo vivo en Barcelona a la vida que yo vivo cuando estoy en Cali, ¿cierto? Entonces, dependiendo del círculo en el que me encuentre, estoy generando mi aprendizaje de ese momento y estoy integrándolo, ¿no? Porque al final tengo mis dos partes y lo voy integrando. Pero no podría hacerlo si estoy sola. Entonces, yo puedo estar muy bien por mucho tiempo estando sola en mi proceso, pero si estoy en pareja, entonces es como si pusiera a prueba lo que he aprendido, porque todos aprendemos en reflejo. Llámese la pareja amigo, llámese la pareja padre, llámese la pareja amigos, llámese la pareja emocional estable, tu esposo, tu esposa o tu novio, tu novia, lo que sea, ¿sí? Porque estamos reflejándonos y en ese reflejo es donde logramos ver e identificar lo que yo no logro ver en mí, sea para sanar, sea para potenciar, sea para gestionar, sea para evolucionar. Entonces al final es eso, todos estamos cumpliendo un propósito lindo y en conjunto cuando lo hacemos, pues también ayudamos a que la energía del planeta se eleve. Pero más allá de eso, para que el universo se estabilice.
Entonces, por eso todos estamos cumpliendo una gran función. Hay dos palabras que me han resonado ahora mismo, que antes has nombrado sobre estar en paz con uno mismo y ahora recalcas el amor incondicional. Estas son vías de sanación, estas son verdaderamente los lugares, los espacios, el sentimiento, la conciencia de donde todos partimos y donde todos podemos sanar. Yo creo que cada momento es perfecto, cada camino es perfecto para quien lo transita y que todo desde allí es respetuoso. Entonces, que yo te diga solo sentir paz y amor incondicional es la vía, sería irrespetuoso con los demás, porque han sido mi parte de mi proceso, ¿cierto? Y como todos somos tan únicos como la huella dactilar, puede que para uno sea el amor incondicional más otra cosa, como puede que otro sea sentir paz más otra cosa, o como puede que sea lo mismo más otra cosa, o como puede que no sea ninguno de los dos. Teniendo esta claridad, pueden ser herramientas que pueden ayudarnos a evolucionar. Sí que es cierto que uno de los grandes llamados es el amor, ¿cierto? Desdibujarnos. Y yo uso mucho una frase que me llegó en algún momento en una meditación y es: yo me deshumanizo para servir. Pero es que estamos sirviendo cotidianamente. Entonces, cuando logramos deshumanizarnos, es lograr dejar el ego a un lado, dejar de enjuiciar y dejar de ponerle etiquetas de es bueno o es malo, porque al final es bueno o malo para quién, para ti, para la sociedad, para quienes te rodean. Depende de qué, hay que mirar más allá, son las circunstancias, es la historia de la persona, es lo que ha vivido y todo eso, cada uno de esos componentes hacen que la persona sea como sea y sea lo que es, ¿cierto? Por eso cada proceso es único. Entonces, siento que la paz interna consigo mismo se da cuando tú tienes una conexión contigo mismo y logras entender, sentirte y percibirte en coherencia. Cuando tú eres fiel muestra en tus acciones de lo que hablas, pero sobre todo de lo que sientes y de lo que piensas. Porque aquí podríamos entrar a hablar de las leyes universales, ¿no? Todo empieza en el mental, que a veces está muy clichado y muy trillado decir, ay, sí, piensa bonito, ay, sí, idealiza, ay, sí, afirma con la mente y ahora con la palabra y no sé qué. Y ahora conecta con la emoción, ¿sí? Pero muchas veces lo hacemos desde un ideal imaginativo, lo hacemos desde el mental, pero no lo hacemos realmente porque sentimos que es lo que nos llena en esa coherencia de guía del alma, ¿no? Para actuar en certeza. Esa certeza es la que construimos. Deberíamos construir cada uno a su manera y en su camino para lograr percibirse en paz. Siento que episodios de salud fuertes como el que yo transité te ayudan a sentir paz, o sea, por eso se les llama pacientes a las personas que pasan tanto tiempo en el hospital. Y si tú vas a ver, digamos que el significado ortográfico y demás, y divides la palabra, es sentir paz. Paz, siente, ¿sí? A pesar de las circunstancias externas, y empiezas a comprender que todo es perfecto y que todo se da para un bien mayor, para un propósito divino, o para lo que tú quieras llamar, porque pues al final yo tampoco te voy a decir, ay, no, es que a partir de hoy es la energía, es el Dios, es el universo. Cada quien le pone la etiqueta que quiera porque es lo que le va a ayudar en su proceso, ¿sí? Pero sentir paz, así todo el mundo esté revuelto, es una gran habilidad que se da cuando logras deshumanizarte y pues no es dejar de vivir la emoción, ¿no? Vuelvo a repetirlo, para mí es una invitación. Sin las emociones no habría humanidad y entonces estaríamos perdiendo el tiempo aquí porque no estaríamos evolucionando. Pero cuando eres ecuánime frente a ellas, las puedes observar, puedes hablar con ellas, les puedes preguntar cuál es el aprendizaje, puedes integrarlas, vivirlas, porque yo no quiero decir, ni voy a decirte, ay, no, es que yo no lloro, nomás ayer me metí una llorada. O sea, cuando si la siento y lloro y mejor dicho, y después digo, bueno, ¿qué es lo que me traes? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Porque al final todo lo que pasa en el exterior te viene a mostrar cosas internas que faltan un pequeño ajuste. Y como todos, yo también estoy en mi proceso de evolución. Yo no soy perfecta, ¿sí? Yo simplemente en el lugar que estoy puedo iluminar el camino de muchos que vienen detrás
pero hay otros que van delante que también me están iluminando a mí, y es el divino proceso. ¿Sí? Entonces, desde allí es, a pesar de todo esto, cómo tengo mis herramientas para empezar a sentir paz. Porque puedo perder la paz en algún momento. Pero entonces yo digo, si hoy siento paz y siento el estómago revuelto, pues yo lloro, me doy una ducha de agua fría, pido un abrazo, me como un chocolate o lo que sea. O sea, dándote diferentes ejemplos. Y eso te ayuda a sentir en paz. Está súper bien. Entonces, no, me pasa algo y lo que necesito es irme a meditar 3 horas. Está perfecto, ¿cierto? Pero el sentir paz con los movimientos también es una invitación a aceptar la vida y a fluir en ella, a no controlar, porque el control viene desde el ego. Y cuando sientes paz, aceptas que todo es un propósito, que te puede traer cosas buenas. Y aquí hago un llamado a algo más que se menciona mucho, y es donde pones el foco de atención, pones tu energía y esto se expande, ¿cierto? Pero si cambias tu percepción, entonces no cambia la vida, cambia cómo vives la vida. Entonces, si yo me logro permitir vivir las experiencias desde otra perspectiva, que tenga paz y calma, pues todo va a empezar a ser más amoroso conmigo, todo va a ser más desde la armonía, más desde la misericordia, menos desde el dolor, ¿cierto? Y ahora vamos al otro lado, que es el amor. Entonces pueden ser las cosas más amorosas. ¿Y por qué el amor? Porque el amor es esa gran bandera que muchos de los maestros que han venido, a los que seguimos, por las diferentes religiones, entonces hablemos de Buda, hablemos de los dioses hinduistas, hablemos de Jesús, hablemos de Abraham, todas las religiones que podríamos llegar a mencionar, su gran bandera ha sido el amor. Desde puntos diferentes, puede que sí, pero si hablamos más hacia el occidente, que hemos sido como más católicos, más cristianos y esto demás, pues el mandamiento era ámense los unos a los otros. Pero es que como nadie da de lo que no tiene, yo no te puedo dar a ti café si no tengo café en mi casa cuando tú vienes a visitarme, ¿verdad? Entonces, la gran invitación es primero llamarse, y para amarse hay que conocerse y hay que conocer tus versiones. O sea, yo no digo que puedo vivir solo en luz porque soy luz. Todos tenemos sombra. De aquí hago un llamado a mi maestra de sacerdotisa, que ella dice, todos tenemos un lobo negro y un lobo blanco en la vida, ¿cierto? ¿A quién decides alimentar? Y la mayoría de las personas niegan su parte oscura y dicen, no, yo alimento al lobo blanco. ¿Por qué? Si el lobo negro también te sirve, y el lobo negro te da fuerza, y el lobo negro te da protección, y el lobo negro te ayuda a cuidarte a ti y a los tuyos, ¿cierto? Y estamos en una sociedad para experimentar la humanidad, y ambas son importantes, y desde ambas partes podemos tener el equilibrio. Y si yo no me amo completa, sino que me rechazo, pues voy a empezar a rechazar a los demás, o voy a empezar a condicionar, que es de donde viene esta gran palabra, ¿no? Entonces, porque tenemos algún tipo de vínculo, yo voy a esperar por una expectativa, por un juicio, que tú te comportes de A, B o C manera. Y si tú te sales de ahí, pues entonces yo voy a ponerte una condicional y voy a dejar de amarte un poquito más. Todos estamos aprendiendo. Y el amor debería ser un amor sol. Porque el sol no sale y dice, como tú estás vestido de blanco, a ti te caliento. Pero como tú estás vestido de negro, para ti no hay calor. ¿Verdad? El sol sale y calienta. Sea porque estés vestido de blanco, de negro, de color, que lo que sea. Si sales al sol, te vas a calentar. Entonces, si tú eres amor, porque es lo que contienes en tu corazón, sea porque el que esté afuera tenga la condición que sea, o tenga la etiqueta que sea, pues tú lo vas a amar. Y no lo vas a enjuiciar. Porque vas a comprender que todos los procesos son respetados, ¿cierto? Que todos los procesos son únicos y que cada quien lleva su tiempo y que está perfecto. Y aquí nos llaman a la sutileza, entendiendo que es prudencia, entendiendo que es respeto, entendiendo que es silencio, que no es que yo me tenga que aguantar los procesos de los demás, sino que hay un tema de respeto porque mi libertad se acaba donde empieza la libertad del otro. Pero que la sutileza me invita a ser prudente
a callar cuando es necesario y a que se tomen el tiempo de despertar. Porque es como si todos estuviéramos durmiendo en la misma habitación. Si yo me despierto primero, pues yo no voy a empezar a hacer alaridos para que todos se despierten al tiempo, porque se van a despertar de mal genio, incómodos, no han cumplido el ciclo, ¿cierto? Pero si yo me levanto con mañita, prudencia, silencio, dando el tiempo, respetando, salgo de la habitación, cada uno irá saliendo en su debido momento y en la perfección que esto conlleva. Entonces, para mí han sido dos grandes herramientas con las que la transformación ha llegado a mi vida, las he logrado integrar, las comparto. No quiere decir que son el único camino, pero están allí para que las pongan, las practiquen y las integren, si así sienten que es lo correcto. Tras este camino tan profundo que nos compartes, te ha llevado a ver esas partes ocultas, esas sombras, ese lobo negro de que forma parte de ti, pero que gracias a eso has podido encontrar tu propia sabiduría. Esto es lo que conlleva estos regalos, ¿no? Y esta invitación es la misma que tú nos haces con tu camino de vida para ver que sí se puede cambiar la visión o la mirada que uno tiene hacia sí mismo. Evidentemente has destacado mucho que la filosofía de vida que tiene cada uno también es importante mantenerla y tenerla en esta vida y sobre todo en el tránsito de su camino de vida. A mí me gustaría saber, porque tú a día de hoy, tú confirmas que estás completamente sana, ¿verdad? ¿Sí? Es mi verdad. Okay. Muy bien. Las realidades son diversas. Exactamente. Me gustaría saber si has acompañado a alguien, has sabido de la historia de alguien que haya sido similar a la tuya y que también hayas podido comprobar la manifestación de su propia sanación y ver ese mensaje que hay detrás de decir, sí es posible. ¿Has acompañado a alguien? ¿Has sentido esa vivencia? ¿Qué te ha hecho sentir eso? Pues mira, yo estoy haciendo acompañamientos que antes lo hacía muy altruista, ¿sí? O sea, como que yo me enfocaba en otra cosa y cuando me pedían el favor, como que compartía mi historia y desde allí, desde hace como 13 años, a través de una médica, 12 años, a través de una médica que me estuvo acompañando el proceso, que me llamó y me dijo, tengo un chico de 21 años, igual que tú cuando estuviste recibiendo el diagnóstico, que me gustaría que le contaras tu historia porque está perdido. Todos nos perdemos cuando recibimos una noticia tan fuerte como esta. Y allí empecé. Entonces, a través de allí, abrí como una gran ventana a este servicio, porque entendí que no todos reaccionamos de la misma forma, que hay mucho en acompañamiento desde el estigma social y desde unos lineamientos donde nos encapsulan a todos con una etiqueta y nos volvemos uno más, pero que había un poco más allá en el sentir y en el entender que había pasado. Entonces, aquí voy a tomar quizá unos términos que me voy a poner a explicar para poderlos comprender, y es cuando tú tienes un contacto de riesgo, que estés con una persona que ha dado positivo, en este caso, deberías tomarte una prueba, pero esta prueba deberías reconfirmarla mínimo a los 6 meses, que es lo que se llama un tiempo ventana. Entonces, en alguna ocasión, estuve acompañando a un chico que me escribió por Facebook y me dijo como, mira, estoy pasando por esto, tengo mucho miedo, no le he dicho a nadie, me hice el examen, me salió positivo, estoy vuelto nada, ¿cierto? Y yo lo que le dije fue, le preguntaba que hacía cuánto se había hecho el examen, le pregunté también hacia cuánto había sido su contacto de riesgo, ¿sí? Y empecé a indagar como su vida. Resulta que trabajamos durante esos 6 meses en muchas cosas de mentalízate diferente, crea una versión de ti diferente, trabaja también en estos aspectos, porque te has sentido rechazado por esto, porque te abandonas a ti mismo, porque sí. Y resulta que en el confirmatorio salió negativo. Entonces, cuando pasa esto, tienes un positivo y tienes un negativo, pues hay que volver a esperar y volver a reconfirmar, porque allí es como, no se sabe qué eres al final, ¿sí? Es como
no se comprende. Volvimos y lo hicimos unos meses después y resulta que él logró transitar. Entonces fue como lo que yo llamaba una plumita o una piedrita. La vida le dio una piedrita y le dijo, mira, esto es lo que te puede pasar si no te pones atento a, pero si lo gestionas, lo puedes solucionar y te liberas. Entonces él durante ese tiempo prudente se puso en la camiseta y se puso en la tarea, ¿cierto? Hizo lo que tenía que hacer y al final logró disolver. Aquí es importante aclarar que dependiendo de la cultura, tenemos muchas creencias familiares y sociales, incluso religiosas, ¿sí? que nos condicionan mucho. Entonces, que fue parte de mi trabajo personal, ¿no? O sea, a mí me decían, es que tú estás recibiendo un castigo de la vida. Es que eso te lo mereces. ¿Sí? Es que no vas a poder salir de ahí. Y yo era, no, pero ¿cómo? O sea, esto no es posible, esto no tiene, ya claro, hoy lo hablo muy tranquilo, hoy entiendo que fue parte del proceso, pero en su momento también esas creencias sociales y familiares influyen mucho, porque tenemos miedo a no pertenecer. Y por eso tenemos miedo a salirnos del cajón, ¿no? Entonces es como cuando me decían, es que te tienes que tomar. Cuando yo tomé la primera vez tratamiento, yo me tomaba más o menos unas 18 pastillas al día, ¿sí? Y esto era tortuoso. O sea, yo no he logrado concebir todavía cómo las personas toman tanta medicina. Y esto me hacía más mal que bien. Y yo estaba tan en contra internamente de la medicina y de tomar tanta pastilla que mi cuerpo se volvió un controlador élite. Entonces yo empecé a controlar el virus y a desaparecerlo sin necesidad de una ayuda externa. Así los médicos me estuvieran diciendo que mi sistema inmunológico no funcionaba. Y ellos me lo decían y yo les decía, lo que te acabo de decir es mi verdad, no es la tuya. O sea, lo que tú me estás diciendo no lo vivo yo, entonces no me voy a comprar eso. ¿Sí? Entonces, sí he tenido casos, sí he acompañado. De hecho, no solo cuento en el libro el tema del VIH, también cuento que en algún momento tuve varios poliquísticos y yo misma me sané en un proceso de reconocimiento de identidad, que es una parte que nos llama mucho a reconocer ese femenino o a reconocer parte de lo que somos, ¿cierto? Y cuando yo hice esto, también expulsé todos los quistes. Y nunca más, y yo no sé qué es que me duela, yo no sé qué es un cólico, yo digo como, ay, parece que me va a llegar, voy al baño, bienvenida Lunita. Sí, o sea, es como, entonces también he hecho parte de un proceso, he acompañado a muchas personas, pero también veo muy reflejado esto que nos han puesto, esta semillita que nos han puesto de si Dios quiere, ¿cierto? Entonces es como, es lo que me tocó porque seguimos percibiendo en muchas ocasiones que es ese Dios externo, castigador, papá, que nos dice o que nos hace la vida imposible, porque ellos, pues porque para muchos es como, a ti te tocó esto, yo te voy a obligar a esto. No, cada quien es responsable de lo que vive, ¿cierto? Y como siempre lo digo, Dios quiere si tú quieres. Porque a otra mentora le escuchaba, los perros tienen perritos. Los gatos tienen gaticos. Y si nosotros hijos somos hijos de Dios, pues somos dioses, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de crear la vida que queremos. Entonces, si yo quiero, mi papá va a querer y me va a colitar, por decirlo de alguna manera. Si yo tomo la convicción en certeza y en la coherencia de la que estábamos hablando ahora, de que quiero algo, el exterior va a confabular para que eso se haga realidad. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Tomas la decisión y lo empiezas a experimentar. Gracias por compartir tu visión, porque no todas las personas tienen la misma visión, evidentemente, ni el nivel de conciencia, pero esto hace que tenga un apoyo extra cuando escuchamos las historias de otras personas, que hace como que nos inunde su energía y nos demos cuenta de un recordatorio importante, que es la pregunta que te hice antes sobre las vías de sanación. Evidentemente cada persona tiene o la define de una manera u otra, pero llegar a ese espacio
que no se puede describir, pero que todos sentimos que somos, que es esa parte de la esencia que tú tanto nombras y nos recuerdas, es esencial para cualquier situación de nuestra vida, incluida con nuestros asuntos personales o nuestras enfermedades, ¿no? Como dices tú, la decisión es importante. Posible es siempre que uno lo crea. La evidencia la tenemos delante con Juliana, que hoy nos has estado compartiendo su mundo, su historia, sus experiencias y su forma de ver y sentir la vida al fin y al cabo, ¿no? Siempre nos va a quedar un camino por recorrer de aprendizaje, de amor incondicional, y todos los caminos nos va a llevar al mismo lugar. Así que te agradezco mucho el que hayas estado hoy con nosotros aquí, Juliana. Para mí es un placer haberte tenido aquí y sobre todo no solo conocerte, sino saber que los aprendizajes tienen un valor más allá de lo que los miedos principalmente nos puedan mostrar, ¿verdad? Pero antes de acabar, a mí me gustaría saber si tú ofreces servicios, acompañas a otras personas de manera online, presencial. Cuéntanos qué estás haciendo para las personas que quieran comunicarse contigo o estén interesadas en una sesión. Agradecerte este espacio, igual. Siento que todos somos medios, ¿no? Y que como somos medios, pues es la manera en la que expandimos y expresamos eso que hemos podido construir en el interior para que llegue a muchos otros. Desde allí, entonces, cada día la vida nos da razones para asegurar que se vale vivir, ¿cierto? Y si cada uno hoy, en su momento, se toma un instante para pensarlo y sentirlo, seguro va a tener un listado importante de decir, sí, mira, se vale vivir porque respiro, se vale vivir porque sonrío, se vale vivir porque estoy bien acompañada, se vale vivir porque tengo, ¿cierto? Entonces desde ahí es esa gran invitación que yo hago a través de lo que pongo en el servicio, desde esta filosofía de vida, de vivir plenamente, desde la libertad de la esencia que nos habita y siendo conscientes de que todo lo que hacemos nos está construyendo una nueva realidad. Entonces aquí vienen los dos términos grandes que les mencionaba de lo que hacía, y es esta mentoría estratégica que se hace en talleres trimestrales a través de los chakras, donde hacemos un recorrido no vertical, sino en espiral. Entonces empezamos activando todo el poder personal, el tema de la identidad, para conectar con el gozo por la vida, abrir el corazón y trabajar desde el amor para darle estructura a esta vida humana y poder comunicar la verdad, escuchando la verdad de los otros, con una percepción abierta a ver más allá de lo evidente, en conexión divina y en certeza con el alma. Yo trabajo los 8 primeros chakras principales porque es desde allí donde empezamos a trabajar esto. Aquí se trabaja todo porque como cada chakra tiene un bloqueo diferente. A medida que vamos trabajando ese bloqueo, pues vamos abriendo cosas y experiencias que se pueden gestionar, ¿sí? Yo no hablo de sanar, sino de integrar, porque cuando integras y eres consciente, aprendes a gestionarlo de una forma diferente. Entonces, estos talleres duran 3 meses, son semipersonalizados, son para 8 personas máximo, porque el acompañamiento igual es personal, se abre en cada cambio de estación. Son 8 semanas de una sesión de 2 horas por semana donde trabajamos aspectos importantes de cada uno de los chakras y tenemos, digamos que, tareas intermedias en la semana para ir haciendo este avance. Y luego tenemos 21 días de la integración de esta información. Esos son los talleres. Luego hacemos sesiones, hacemos una sesión de conexión con el alma, que es a través de esta gran traducción que me permite hacer mi alma, y lo hago para varias cosas. Uno, si hay un tema muy puntual que tú dices como, mira, en este paso estoy estancada, ¿cierto? Y no logro ir más allá, entonces le pedimos a tu alma que nos abra, digamos que la información donde puede traernos una conexión con una vida pasada, con una vida paralela, con un tema generacional donde se puede gestionar, reclamar una herencia, saber devolver cosas o reclamar cosas. Bueno, esto ya es un tema más similar a las constelaciones. Lo hago también, las sesiones de conexión con el alma lo hago para bebés en gestación y para personas en condiciones especiales, ¿sí? Y uno las sesiones de conexión con el alma con el taller
en un proceso de gestarme. Se vale vivir y gestarme, se llama. Entonces, este gestarme es gestar una nueva vida. Hacemos el mismo recorrido, pero va en guía personalizada. Estos procesos se abren en septiembre, que es la invitación del otoño a entrar, ¿cierto? A ir hacia adentro, a transitar en la profundidad del verano, para ir a florecer en la primavera y poder salir con toda la luz del verano ya brillando con todo el poder personal y todo lo demás. Y hemos transitado por todas las áreas de vida, creando este equilibrio, esta fórmula perfecta que para cada quien es indispensable, única. Estos son los 2 servicios que hago por ahora. Está en construcción de lanzamiento para este año un programa que se llama Finanzas Conscientes, partiendo de esta unión que les planteaba al principio, de todo el conocimiento financiero y de las empresas en esta empresa que somos hoy, viendo cómo funciona el mundo espiritual, ¿cierto? Y desde allí, en esa unión, entendiendo, que es otra cosa que digo, que las finanzas son la columna vertebral de esta vida material, que la materia empieza en este cuerpo y que desde allí podemos expandirla desde la espiritualidad, pero hay que ponerle bases. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar este año, que esperamos tener pronto una fecha de lanzamiento y demás. Entonces, por redes sociales, YouTube, que en YouTube estamos también presentes haciendo cápsulas y mensajes. Lo que hago es que en Instagram hablo de un tema, pero entonces lo desarrollo más en YouTube para seguir entonces estoy como se vale vivir raya al piso. Gracias, Juliana, por estar con nosotros aquí en Mundo Expansivo y esperamos y deseamos tenerte muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Siempre habrá una razón para seguirnos viendo, para asegurar que se vale vivir. Así que esto no es sino un hasta siempre. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos. Gracias.